En este canal hemos visto historias de lugares embrujados, que por una u otra razón se han ganado su sitio como las construcciones más embrujadas de dicho país. El día de hoy, les contaré la historia de un lugar que por las circunstancias de la época albergó a mucha gente enferma y que sus almas aún siguen atrapadas en ese sitio espantoso. Así que sin más que decir, acomódense, apaguen la luz y escuchen. La isla Poveglia es un lugar remoto en la laguna veneciana que durante mucho tiempo ha estado envuelto en un misterio. Geográficamente, Venecia, Italia, está a solo unos kilómetros de distancia. El largo y sombrío pasado de la isla se remonta al Imperio Romano. Ha desempeñado diversas funciones a lo largo de los años, pero al final quedó abandonado y cerrado a los visitantes. En esta isla al norte de Italia, está dividida en dos mitades distintas por un pequeño canal. La isla fue colonizada hasta que sus habitantes huyeron del conflicto en 1379, cuando apareció por primera vez en el registro histórico en 1421. La isla de Poveglia tiene un pasado largo y emocionante que se remonta al Imperio Romano. Incluso hoy en día, cualquiera que sienta curiosidad por el oscuro pasado de Poveglia se siente atraído por este lugar por razones que siguen siendo un misterio. En 1527, el dux entregó la isla a los monjes camaldulenses, quienes la rechazaron. El gobierno veneciano construyó 5 fuertes octogonales en 1645 para proteger y regular las puertas de la laguna. Uno de los 4 octágonos restantes es el octágono de Poveglia. La isla quedó bajo el control del magistrato alla sanità, es decir, la Oficina de Salud Pública, en 1776 y se utilizó como punto de control para todos los productos y personas que viajaban en barco hacia y desde Venecia. La isla estuvo abandonada durante casi 200 años después de eso, pero fue entonces cuando comenzó su historia realmente horrible. Una de las peores pandemias en la historia de la humanidad se hizo presente, y cuando la peste bubónica asoló Europa en el siglo XIV, la isla de Poveglia se convirtió en una colonia de peste. Lo que alguna vez fue una solución temporal para la mayoría de las personas afectadas, y finalmente se volvió permanente. 1 de cada 3 europeos murió durante la peste. Varios de los residentes sintomáticos de la ciudad fueron desterrados a Venecia por preocupación por la propagación desenfrenada de la enfermedad. No había duda de qué significaba la muerte. Venecia fue golpeada por la peste varias veces, pero después del primer brote en 1348, la ciudad aprendió más sobre cómo se propagaba la enfermedad y tomó precauciones. La mitad de la población en ese momento murió a causa de la enfermedad, y los sobrevivientes esencialmente aprendieron cómo se propagaba. El gobernante de Venecia murió cuando la segunda ola de la peste azotó a la nación una vez más. Cuando la cantidad de muertos aumentaba drásticamente, enterraban los cuerpos de los enfermos en lugares fuera de los límites municipales. Sin embargo, cuando los enormes pozos se desbordaron de muertos, los venecianos se vieron obligados a tomar medidas más extremas. Por este motivo, los gobernantes de este lugar crearon un lazareto, es decir, construyeron un hospital que serviría para alojar a todas las personas enfermas con esta terrible enfermedad. Sin embargo, lo que no mencionaban es que no los trasladarían para curarlos, sino para desterrarlos y dejar morir a todas esas personas en esa isla. Al menos 500 personas morían diariamente en Lazareto, y las condiciones allí eran tan espantosas que era comparable al infierno, por lo que se le ganó el apodo de la Isla de la Muerte. Solo para una muestra, lo que contaban algunas personas de ese tiempo, en numerosos diarios encontrados en esos lugares, era que la gente vivía como animales, de manera antihigiénica, y que todas las noches se escuchaban gritos, lamentos y actos de crueldad humana como ninguna otra. En la isla había tantos enfermos que era difícil enterrarlos a todos cuando estos morían. Según la historia de ese lugar, los empleados de Poveglia cargaron y arrojaron cadáveres en montículos durante días enteros. En ese momento, los venecianos se vieron obligados a comenzar a quemar los cuerpos para detener la propagación de la epidemia y crear una vía para más víctimas. Debido a la naturaleza de la enfermedad,
Las personas que no podían comunicarse eran frecuentemente confundidas con enfermos y fueron quemadas vivas. La ceniza descendió del cielo y el humo de los miles de cadáveres de los enfermos de la peste asfixió y contaminó la atmósfera. Incluso hoy día se pueden encontrar esos mismos restos al aire libre, ya que nadie se preocupó por enterrar esos cuerpos y darles una sepultura decente. El último brote de peste registrado en ese lugar fue en el año 1777. La enfermedad volvió a atacar y diezmó a la población. Esta vez, el único lugar donde había un puesto de control para los barcos que cruzaban Venecia por negocios era Poveglia. Cualquier persona que presentara signos de peste sería puesta en cuarentena en la isla de Poveglia. Todo esto tuvo su fin en 1814. La isla se utilizó perpetuamente como colonia de aislamiento y desde ese momento no se utilizó de nuevo, hasta la llegada del siglo XX. En la isla de Poveglia se construyó una institución mental en 1922 y rápidamente se ganó una mala reputación por sus prácticas crueles. El gobierno convirtió las estructuras en instalaciones de salud mental. Algunas historias afirman que un hombre llamado Dr. Paolo supervisaba la institución. En aquel entonces, las enfermedades mentales no se entendían tan bien como ahora. Como resultado, el hospital albergó a muchos pacientes que padecían problemas neurológicos, enfermedades mentales y discapacidades físicas. Además, como esas enfermedades mentales no estaban definidas con precisión, cualquiera que actuara de manera diferente a lo esperado era frecuentemente acusado de tener un trastorno mental y enviado a la isla. Según testigos del hospital, los numerosos pacientes fallecieron y sus cuerpos fueron enterrados en tumbas anónimas en la isla. Según los informes, muchos doctores fueron encontrados muertos y sin ninguna explicación aparente. A raíz de esto, este hospital en la isla de Poveglia cerró en 1968 y fue abandonado nuevamente. Las estructuras pronto se deterioraron y desintegraron. A día de hoy, solo se conservan algunas estructuras que incluyen una cabaña, una iglesia, un hospital, un campanario, viviendas para el personal e instalaciones administrativas. Se cree que unas 100.000 personas han muerto en la isla a lo largo de los años y fueron enterradas en fosas de plaga, y otras fuentes afirman que la suma de vidas humanas son más de 160.000 personas. A pesar del pasado turbulento de Poveglia, el gobierno ha intentado vender la isla a lo largo del tiempo. Los venecianos vendieron la isla a un propietario privado en 2014 con intenciones de reconstruirla. El público en general está muy asustado por la venta de la isla porque teme que el nuevo propietario aproveche el siniestro trasfondo de la isla y la convierta en un destino turístico. La isla de Poveglia se ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más embrujados del mundo en los últimos años. Su energía negativa es tan alta que incluso a sus alrededores se puede percibir varias presencias de espectros. Es una tierra envuelta en miedo y misterio. La isla es visitada con frecuencia por turistas y buscadores de emociones que buscan vislumbrar uno de los fantasmas. Todavía hay muchos rumores e historias sobre apariciones en la isla. No debería sorprender que visitar la isla Poveglia sin un permiso específico del gobierno esté prohibido, dado el espantoso pasado de la isla. Por lo tanto, Poveglia seguirá siendo un lugar lúgubre y inquietante hasta que sea utilizado para algo diferente. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita para que no te pierdas de ningún otro video. Eso ha sido todo. Gracias y buenas noches.